Hola, hola mis amigos de grado. Primero para mí es un placer volverlos a saludar o volver a estar con ustedes. Y bien, vamos a iniciar con nuestra clase de esta semana del 1 al 5 de febrero, iniciando el año 2021. Y vamos a hacerlo con esta canción, la canción de Volver a clase, una canción sencilla que tenemos por ahí escrita y que tenemos que rellenar con colores distintos esas, esas letras, esas vocales, ¿cierto? Que forman las palabras de la canción. Esa es la parte de una canción que más adelante podremos observar en un video del regreso a las clases. Y este año pues si es posible con unas normas especiales. Para eso es necesario observar la primera guía que tenemos, la del 1 al 5 de febrero, donde están las canciones, la letra de la canción Volver a clase, donde coloreamos, y la otra parte tiene que ver con algunas normas del distanciamiento social, ¿cierto? Y algunas normas que tienen que ver con primero el lavado de manos, la colocación, ¿cierto? Perfecta del tapabocas que nos previene. Eso aparece en la segunda parte de la guía. Y de mantener el distanciamiento social, que son hábitos sanos, hábitos para mantener nuestra salud. Entonces voy a empezar con la canción de Volver a clase. Volver a clase es divertido, cantar canciones, jugar, leer. Este es mi cole, mi preferido, para jugar, para aprender. Volver a clase es divertido, cantar canciones, jugar, leer. Este es mi cole, mi preferido, para jugar, para aprender. Eso es lo que está en esa parte, es el coro de una canción que es más larga y que la vamos a trabajar. A propósito que la semana pasada que hicimos nuestra bienvenida, había otra canción de la cual yo les había prometido una pista. Entonces, esa canción también la vamos a agregar a nuestro repertorio. ¿Recuerdan la canción de los buenos días? Canto yo, el sol dice hola, la luna dice adiós. Pues les tengo la pista. También está. Y en ese orden vamos a escuchar esas dos canciones. Primero, esta de Volver a clase, y la otra que la hice ya con un ritmo moderno, con una banda de rock. Entonces el reto para nosotros es aprenderla, y si la queremos hacer está más o menos en 1 minuto 40 segundos dura esa pista, la canción de los buenos días. Entonces si tú la quieres grabar en la casa, colocas la pista y la grabas, haces el video y me lo envías, y vamos a mirar a ver cuántos cantantes nuevos podremos tener con esa canción de los buenos días, ¿de acuerdo? Y también de pronto la canción del Volver a clase. Entonces son dos retos que vamos a tener al comienzo. Y entonces los voy a dejar con los videos, el video de la canción de Volver a clase, y enseguida les coloco la pista que grabé para la canción de los buenos días. Entonces veámoslos a continuación.
Una vez aprendidas las canciones, la canción de los buenos días y la canción de volver a clase, después de haber visto los videos, entonces son dos que se van integrando a nuestro repertorio. Ahora vamos a observar nuestra guía de la semana del 8 al 12 de febrero, que nos va a hablar de algo muy interesante y es justamente el sonido. Entonces hablaremos del sonido y también del ruido. Justamente el sonido es un fenómeno que se produce por la vibración de objetos sonoros. Y esa sensación llega a través del aire a nuestro oído y se procesa en nuestro cerebro. Y puede causar sensaciones agradables o sensaciones también desagradables, justamente. El ruido inquietó mucho a los hombres primitivos, porque él escuchaba el ruido del viento, un relámpago, el sonido del mar, el sonido de las corrientes de agua, bien fuera de un río o fuera de el mismo mar, el viento y los propios sonidos corporales, porque la voz se produce a través de una serie de sonidos. Esos sonidos inquietaron al hombre y los consideró como misterio. Y empezó a llamarle la atención y empezó a comunicarse a través de movimientos, pero también de sonidos. Así se llega justamente al lenguaje, a hablar. Esa como las primeras formas, y después a comunicarse a través de los sonidos, a elaborar instrumentos musicales. Muy bien, entonces en nuestra guía del 8 al 12 aparece un gráfico del sonido y del ruido, y vamos a hablar del sonido que se produce por vibraciones regulares, ¿cierto? Esto, lo que se produce en un instrumento musical, que son vibraciones determinadas, ¿cierto? O definidas, y nos las dan justamente las notas musicales. Y estas nos generan una sensación agradable al oído. Ya lo dijimos que el sonido proviene de la naturaleza, es el elemento esencial en todo aprendizaje musical. Primero hay que entender qué es el sonido, para qué sirve y cómo se utiliza. Entonces, en nuestro primer periodo vamos a hablar justamente de ese sonido. En nuestra guía de la semana del 8 al 12 aparecen unos dibujos. Hay unas montañitas, la primera de ellas. Las montañitas están más separadas justamente de una vibración como esta. Entonces nosotros allá vamos a tomar dos colores distintos y vamos a seguir ese trazado. A la primera. En la segunda ya están más cerquita las montañas. Entonces vamos a hacer ese trazado también con dos colores distintos. Y en el tercero las montañitas están mucho más cerca, las crestas unas de las otras, ¿cierto? Para los sonidos más agudos. Entonces justamente ese trazado lo vamos a hacer con dos colores distintos. Entonces hay unas más grandes, separadas, hay otras que están menos separadas y las últimas que están más cerquita. Ese tipo de ondas sonoras vamos a aprender a hacer esos trazados, esos están ahí en la guía. En la segunda parte de la guía nos van a explicar qué es el sonido y qué es el ruido. Entonces ya hablamos de la primera parte, que es el sonido. También tiene unas cualidades que son la altura, la duración, el timbre y la intensidad. En las próximas clases estaremos tratando de esos aspectos. Entonces hablemos ahora del ruido. Entonces son sensaciones desagradables que se producen por la vibración. A veces puede ser de un motor, de una máquina. Cuando escuchamos por ahí en la calle un taladro que está rompiendo la calle cuando la van a reparar.
o los taladros que se utilizan en la construcción. Ese tipo de sonidos, que son vibraciones irregulares, causan desagrado al oído, ¿cierto? Causan molestia. Entonces a veces nos dan ganas de taparnos los oídos. Y es que sí, esas personas que trabajan en ese tipo de construcciones, pues lógico que con el tiempo van a tener una pérdida auditiva. Eso afecta el oído, lo mismo que su sistema nervioso. El ruido enferma y causa muchos daños de carácter neuronal y en nuestro sistema nervioso. Entonces genera estrés. Por eso el ruido debemos al máximo evitarlo, sobre todo en estas ciudades grandes, gigantescas, en donde son muchos los elementos que producen ruidos, que nos molestan y que también nos enferman. Nomás usted transite por una calle principal del sector comercial y todos los almacenes tienen equipos de sonido de alto volumen, y eso genera también una molestia en el oído de las personas que trabajan ahí o simplemente los que van pasando. Hay una contaminación a través del ruido que se llama contaminación auditiva, que se genera justamente por el exceso de ruido y que debemos evitarla. No solamente se contamina con basuras, ¿cierto? No solamente se contamina a través de las emisiones de los motores y de las fábricas, ¿cierto? Ese humo que va generando también el calentamiento global, sino que también se contamina a través del exceso de sonido o el exceso de ruido. Por eso debemos protegernos frente a eso. Entonces vamos a escuchar y a ver a un amigo que nos va a contar esto. Esa segunda parte de la guía la van a recortar y la van a pegar en el cuaderno, ¿de acuerdo? Entonces en el cuadernito de música, ustedes van a hacer el recorte de esa figura que aparece ahí y la van a pegar justamente ahí. Van a pegar ese gráfico donde dice sonido y ruido, para entender estos conceptos que les he explicado en este momento, pero que también hay un amigo que les va a contar qué son las ondas sonoras, las ondas lumínicas y en general todo esto de las ondas, para qué se utilizan. Entonces veamos a nuestro amigo, los dejo en compañía de él. Ondas y sonido. ¡Ay! ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué ondas tan alucinantes! ¡Uy! Cuando algo perturba la superficie del agua, se producen ondas que se propagan en todas direcciones. Pero, ¿qué es una onda? Una onda es una perturbación que transmite energía de un lugar a otro. Las ondas pueden transportar luz, sonido y movimiento, entre otras formas de energía. Las ondas funcionan como un patrón que se repite. En el agua, la piedra produce una perturbación en la superficie que hace que cada gota vibre y transmita energía a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente. Entonces, las ondas transmiten energía. Exacto. Las ondas transmiten energía, pero no materia. En nuestro ejemplo, el movimiento se propaga, pero el agua no se desplaza. Como ves, algunas ondas se propagan por el agua, otras por el aire, como las ondas de sonido, y otras por la tierra, como las ondas sísmicas de los terremotos. Otras ondas pueden viajar a través del espacio vacío, como la luz visible. Por eso la luz del sol llega hasta nosotros. A veces, en ese viaje, las ondas rebotan, como la luz en un espejo o el sonido en forma de eco. Eco, eco, eco. Entonces los sonidos llegan a nuestros oídos en forma de ondas por el aire. Pero, ¿cómo se distinguen unos sonidos de otros? Estamos rodeados de sonidos. Pueden ser estruendosos o débiles. Graves o agudos. Cortos o largos. Pero todas estas variaciones dependen de tres propiedades fundamentales de las ondas: amplitud, longitud y frecuencia. Imaginemos la vibración de las ondas como un paisaje de valles y montañas.
La altura de las montañas es la amplitud de la onda. Cuando más altas son, mayor es su amplitud. La distancia entre la cima de dos montañas es la longitud de la onda. Y la cantidad de ondas o montañas que caben en un segundo se llama frecuencia. La mayor o menor amplitud, longitud y frecuencia de onda determinan si un sonido es agudo o grave, si su volumen es alto o bajo, o si solo puede ser oído por algunos animales. Aunque no veamos ni oigamos muchas de ellas, las ondas están muy presentes en nuestra vida diaria. Las ondas nos permiten comunicarnos, navegar por internet, escuchar la radio y hablar por teléfono. Están en máquinas que nos hacen la vida más fácil y segura, como los radares, ecógrafos y rayos X. Y también nos permiten calentar la comida. No, 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 no. ¡Mi lasaña! Muy interesante lo que nos contó nuestro personaje sobre las ondas sonoras, sobre el sonido y todos estos fenómenos que son bien interesantes conocerlos. Muy bien, entonces me queda por decirles que esas tareitas me las van a enviar al correo que les indico a continuación a lf.musica@gmail.com. Ese se los escribo, va a aparecer ahí escrito de esta manera y usted toma una fotografía de la tarea y me la envía indicando el curso y el nombre de la niña o el nombre del niño al cual pertenece para que la tarea se pueda registrar. Y me queda por decirles que me agradó mucho volverlos a saludar. Cualquier duda, cualquier pregunta a través del correo. No lo olvide que esta clase de música también está en el canal de YouTube, donde dice clase de música Profe Alfonso. Entonces ahí pueden consultar, ahí pueden ver el video para que entendamos nuestra clase y vayamos entendiendo cada uno de los temas que vamos cursando en este año en grado primero. Entonces, mis amigos, hasta pronto y una feliz semana. El mundo está repleto de sonidos. Hay sonidos que existen en la naturaleza, otros que el hombre provoca, a veces incluso para comunicarse o expresarse, y hay sonidos que simplemente ocurren. Pero, ¿qué es lo que hace que haya sonidos? Para que se genere el sonido debe existir un movimiento. ¿Y eso por qué? Porque cualquier vibración que se genere en un medio como el aire o el agua, por ejemplo, hace que las moléculas se alteren. Se comprimen o se alejan produciendo una onda que transmite el sonido. ¡Ping! Entonces es por eso que para hacer el sonido de nuestra voz necesitamos que nuestras cuerdas vocales vibren. Pero, ¿podemos producir sonidos en cualquier lado? Las ondas sonoras necesitan de un medio de propagación. Si nuestros oídos están al alcance de donde se propagan, las podemos escuchar. ¿Pero por qué existen diferentes sonidos? Porque no todas las ondas sonoras son iguales. Unas ondas sonoras mueven más el medio en el que se desplazan, mueven más aire, por ejemplo, como ocurre en las cataratas. Esta propiedad se llama amplitud. Además varían en sus formas. Esta propiedad se llama timbre y permite distinguir, por ejemplo, las diferentes voces. Algunas ondas vibran más o menos que otras. Esta propiedad se llama frecuencia y se mide en una unidad llamada hertz. El ser humano puede percibir ondas sonoras de entre 20 y 20.000 hertz. ¿Y existen ondas con más o menos frecuencia? Claro. A las de más frecuencias se les llama ultrasonidos. A las de menos, infrasonidos. Pero el ser humano no las puede escuchar naturalmente. ¿Y alguien las escucha? Algunos animales e insectos pueden escuchar frecuencias que nosotros no. El murciélago, por ejemplo, es ciego, pero utiliza el sonido para cazar, creando una imagen de su entorno al analizar cómo rebota el sonido en los distintos obstáculos que lo rodean. ¿Y a qué velocidad viaja el sonido?
La velocidad de propagación del sonido depende del medio. En general es mayor en los sólidos que en los líquidos y en los líquidos mayor que en los gases. En el aire a temperatura ambiente, la velocidad de sonido es de 343 metros por segundo, más o menos 1200 kilómetros por hora. Hay sonidos que nos gustan más que otros, algunos ya los conocemos, otros nos desconciertan. A veces los utilizamos para expresarnos, otras veces los hacemos sin querer. Pero el sonido ocurre, nos comunica y nos saca del silencio. ¿Y qué pasa en el vacío? Si hay una explosión en el espacio, ¿se escucha? Acordate de visitar el espacio de estudiantes para aprender más sobre ondas sonoras en ceibal.edu.uy.